Demócrito y el goce del placer en uno mismo. �6. Epifanía del cuerpo material. En el terreno filosófico, Demócrito retoma pura y simplemente a Leucipo. La realidad está constituida por átomos que se organizan en el vacío. La causalidad es inmanente y material. No hay razón divina. Todo pasa, la eternidad es una ficción, o en todo caso, lo único eterno es el cambio. Los dioses no existen, ni tampoco la fortuna como modalidad de la trascendencia. El trabajo sobre uno mismo hace posible la modificación personal. Todas estas tesis han sido tomadas de Leucipo sin ninguna modificación y constituyen el fondo de todo pensamiento materialista. De ello se deriva un monismo filosófico que conduce a la invención del cuerpo único y material desde esta época de la filosofía griega. Contra el cuerpo esquizofrénico que surgió del pitagorismo, Demócrito afirma la integridad del único bien del que disponemos. Nada de alma separada del cuerpo, nada de descrédito de la carne y valoración del espíritu, nada de inmaterialidad prisionera en lo material, cerrada, clausurada, cercada en la carne, nada de principio que nos una a lo divino, al mundo celestial, en oposición a otro que nos liga a una trivial terrenalidad, nada de inmortalidad asociada a lo divino contra mortalidad sensible, sino sólo un ente constituido por átomos y digno en tanto tal. Sin embargo, aunque lejos de dualismos reductivos, Demócrito utiliza las expresiones alma y cuerpo. El alma y el cuerpo corresponden a artificios de lenguaje que permiten simplemente significar, designar y caracterizar dos instancias corporales, de la misma manera que la cabeza y el cuerpo expresan dos partes de un mismo todo, independientes en sus definiciones, pero dependientes en sus funciones. Podríamos escribir: el alma es el cuerpo, o bien lo mismo da, el cuerpo es el alma. Pues en uno y otro caso solo existe la materia, organizada de distinta manera, pero con arreglo a las mismas reglas, las mismas leyes atomistas. El alma, por tanto, muere al mismo tiempo que el resto del cuerpo. Uno y otro se deshacen, se disgregan, se descomponen bajo la acción de idéntica fuerza, la muerte. La misma generación y la misma corrupción. Sólo los átomos se distinguen. El alma consta de partículas lisas y esféricas, razón por la cual nada las detiene ni frena. Su agitación las calienta y permite así que las funciones psíquicas de motricidad, sensibilidad y pensamiento adquieran velocidad. En consecuencia, las operaciones de movimiento, percepción y reflexión proceden de estos átomos específicos, mientras que los átomos específicamente somáticos dependen de otra forma y otra configuración. Así las cosas, la psicología surge de la física, que tiene la última palabra en todas las cosas. En la organización, la estructura parece asemejarse a un damero. Un átomo psíquico funciona siempre conjuntamente con otro de naturaleza somática. Ambos actúan e interactúan. Por tanto, la alternancia de cuerpo y alma en la materia hace imposible una localización del alma. Esta no reside en un lugar específico del cuerpo, como el cerebro o la cabeza, sino en todas partes y en ninguna, diseminada, allí donde se encuentre la materia. La distribución en la naturaleza de las cantidades de átomos psíquicos y sus relaciones cuantitativas con los átomos somáticos generan mayor
o menor vitalidad. Fuerza, salud, vigor y energía derivan de la proporción de partículas ígneas en los entes afectados. La muerte descompone estas organizaciones. Los átomos más calientes se rarifican, mientras que el esqueleto, compuesto por átomos somáticos fríos, va adquiriendo progresivamente plenos poderes. Con su baño de miel, una vez muerto, Demócrito da lugar a la creencia en un tipo de sensibilidad posterior a la muerte, pues este tipo de conservación impide la descomposición y permite pensar en una permanencia de sensaciones en el sentido etimológico de la expresión, es decir, en una capacidad para seguir registrando las modificaciones vitales, asimilables al sueño y otros simulacros inmortales. En un texto extraño, Demócrito propone una alegoría que yo calificaría del tribunal. Dicha alegoría supone que, a través del filósofo, el cuerpo entabla un proceso al alma y le pide cuentas por lo que a causa de ella ha sufrido. Debido a que el alma trabaja el cuerpo por medio de los átomos incandescentes y le inflige pulsiones, pasiones y deseos, así como dolores, heridas y sufrimientos, la carne recibiría inevitablemente su reparación, afirma Demócrito. La embriaguez, los placeres, la voluptuosidad son causas de degradación psíquicas y físicas del cuerpo. Solamente una ética voluntarista permite volver a colocar al individuo en el centro de sí mismo, para que deje de ser un objeto sometido a las necesidades exteriores. Esta ética tiene por finalidad la alegría. Siete. Del goce del placer en uno mismo. Si hay en Demócrito una ética hedonista, esa ética reside en la declaración de la alegría como finalidad de la moral, a lo que se añade la utilidad como criterio del bien. La filosofía atomista de los abderitas deja el campo libre a los hombres para construir su destino en la tierra. Una vez que la física ha hecho saber que no hay que temer a los dioses, la naturaleza, ni la muerte, que podemos actuar sobre las cosas para cambiar su curso y que existe una potencia de la voluntad, queda aún por indicar la manera de poner en práctica el proceso que permite construirse como sabio y realizar un proyecto de existencia serena, liberada de todos los temores, de todas las angustias, de todas las ficciones y cualquier otra ilusión que haga imposible la tranquilidad del alma. De manera singular, el filósofo de Abdera establece las bases de un pensamiento utilitarista de consecuencias visibles mucho tiempo después. Digamos, en ciertos anglosajones del siglo XIX como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Efectivamente, en Demócrito la utilidad se define por la satisfacción más el agrado individual y subjetivo. Por consiguiente, la insatisfacción y el desagrado caracterizan lo inútil. Para el sabio conocedor del método hedonista, el proyecto que tiende a la alegría y a la felicidad supone que es él mismo la medida de la acción y de la moral, como recordarán luego los sofistas. El placer no se confunde con el bien en tanto tal, sino que se contenta con ser su signo, su huella, su prueba. El método hedonista de Demócrito pasa por tres momentos específicos. El primero implica una teoría del conocimiento que desemboca en un perspectivismo o en un relativismo capaz de dar al individuo una potencia de ataque esencial. El segundo
pide una forma tranquila de ateísmo, o al menos un tipo de indiferencia respecto de los dioses, que se justifica en la propia indiferencia de los dioses con respecto a los hombres. El tercer momento apela a una dietética de los deseos, que da lugar a una auténtica práctica del placer, entendido como el júbilo por ser libre, independiente, autónomo, exento de toda inquietud, de todo temor y de toda angustia. Primer momento. La teoría democritea del conocimiento no distingue entre la verdad y la representación de un objeto. Imposible una posición más antiplatónica que luego reciclarán los sofistas, y entre ellos Protágoras, el esclavo que había comprado Demócrito. La verdad no tiene relación alguna con las ideas en sí, el mundo inteligible, ni ningún mundo extraterreno, sino que es inmanente, material, concreta, y niega toda trascendencia. Allí donde está el mundo, allí se encuentra lo verdadero, el fenómeno y la sensación. He aquí lo primero en todo acceso a la verdad. El simulacro manifiesta la dinámica del mundo y existe con independencia de toda forma a priori. Puesto que la forma de los átomos determina la naturaleza de la sensación, nos encontramos en presencia, el término naturalmente no existe en esta época, pero la idea corresponde a su sentido, de un sensualismo anticipado. El conocimiento tiene su origen en los sentidos y en lo que éstos captan. Ninguna esencia perturba el mundo atomístico de los materialistas, pues lo único que existe son combinaciones de partículas en movimiento arrancadas a los objetos. El monismo, el sensualismo, llaman al perspectivismo y al relativismo. El ser es ante todo lo percibido. En este caso, percibido por un individuo. Fuera de este proceso simple, un sujeto, un objeto y una relación de tipo particular por medio de los simulacros, nada es posible. Segundo momento. La maquinaria antiplatónica que Demócrito ha montado funciona. Por tanto, contra lo verdadero, los dioses y el alma inmaterial, y supera las fábulas pitagóricas recicladas por Platón. La idea de fortuna que remite a una trascendencia no tiene sentido. En el caso de que exista, la fortuna solo existe en relación con una serie de causalidades materiales reductibles a un proceso de conocimiento. Demócrito apela a la razón, que él considera un instrumento fiable, y se opone a las creencias, sobre todo a la creencia en un mundo extrasensorial. Los dioses no existen, y de lo que no existe no hay que tener miedo. Desde este punto de vista, los hombres pueden evitarse una ocasión de displacer. Tercer momento. Solo en el origen de la verdad, independientemente de toda tutela trascendente, el individuo interesado en acceder a la serenidad se preocupará por el buen uso de sus deseos y placeres, pues estas potencias no representan ningún peligro en sí mismas, sino únicamente en la medida en que perturban el alma del sabio. Por tanto, se trata de no desear cualquier cosa, ni de cualquier manera, ni de buscar cualquier tipo de placer. Hay que evitar los que alienan, ya sea en forma duradera, ya sea momentáneamente. Ni intemperancia, ni exceso, ni desmesura, ni abandono a las pulsiones animales. El deseo no se reduce a la trivialidad de una animalidad desenfrenada, sino que aspira al modelado de uno mismo y a la construcción de la propia autonomía. Único y auténtico júbilo, gozar del placer en uno mismo. Pues la alegría a la que tiende la empresa de Demócrito
traducción del término eutimía, remite a la tranquilidad del alma, a su buen orden, pero también al regocijo, al buen humor y a la buena disposición, así como a la salud moral. No muy lejos está la ausencia de turbación, la armonía consigo mismo, el equilibrio, el bienestar, la coherencia, la quietud, la felicidad. En estas aguas navegan todas las traducciones, lo que confirma el eudomonismo y el hedonismo de la posición abderita. La firmeza del alma, otra acepción posible a la que invita Demócrito, define de hecho el placer sutil del trato que consigo mismo tiene un individuo que no teme nada y que por tanto puede, en la indiferencia absoluta respecto de las leyes, no obedecer a otra cosa que a sí mismo y vivir libremente. Estrategias del hedonismo. El hedonismo comprende una parte que muy a menudo se olvida. El aspecto positivo de la investigación del placer deja casi siempre en la sombra su correlato, la evitación del displacer. Ahora bien, tal vez sean más las satisfacciones que derivan de evitar una ocasión de sufrimiento, de padecer un dolor, de temer o de sentirse angustiado, que las que procura la búsqueda positiva de una alegría identificada como tal. Este placer negativo supone la posibilidad de experimentar una satisfacción real en no sufrir. La ausencia de turbación como generación de alegría tiene un lugar destacado en las éticas eudomonistas y hedonistas griegas. Demócrito otorga una condición terapéutica al aumento del saber. Su trabajo enciclopédico, conocido como La Ciencia, no aspiraba a la acumulación de conocimientos por sí mismos, sino con el fin de llegar a producir causalidades racionalistas e inmanentes que hicieran desaparecer las inquietudes y los temores. Descartar los dioses y sus cóleras, sus condenaciones y otros castigos, supone un trabajo acerca de la laicización del pensamiento. Ver en los encadenamientos de causas y efectos inmanentes la razón de lo que sucede permite evitar gran cantidad de displaceres. Dejar de tener miedo al rayo, al trueno, a las tormentas, a los relámpagos, a los temblores de tierra, a los maremotos, a las erupciones volcánicas y al paso de un cometa, exige una reducción científica y positiva de los acontecimientos, y a ello contribuye el saber, lo mismo que la ciencia. También se evitan las ocasiones de turbación manteniéndose lo más lejos posible de los asuntos públicos y privados. Muy lejos de Demócrito la idea de que para lograr el goce en uno mismo habría que ser un buen esposo, un buen padre y un buen ciudadano. Por el contrario, ocuparse de los asuntos de la ciudad, implicarse en la política, preocuparse por cosas de la administración, pero también tener hijos, definen otras tantas actividades que producen indefectiblemente desagrado, molestias, problemas. El sabio huirá de todas esas bagatelas sociales y encontrará en sí mismo su razón de ser. Partidario de una franca y clara metafísica de la esterilidad, Demócrito invita a no procrear. Es imposible lograr la educación. Es una tarea que está por encima de las fuerzas de cualquiera. Nadie puede cumplir correctamente con ella. Y una educación frustrada, sobre todo cuando se trata de los hijos propios,
es un verdadero motivo de sinsabores. Los hijos son fuente de molestias, temores y angustias para los padres. Su salud, su porvenir, su vida, todo se convierte en un peso sobre las espaldas del padre o de la madre. Es preciso leer, en lo tocante a esta profesión de fe en el celibato, el fragmento en el que Demócrito trata de la masturbación y la relación amorosa. Pues el filósofo de los simulacros llega a la conclusión de que no hay ninguna diferencia entre los efectos de una u otra práctica. Las consecuencias de esta teoría de la desilusión quedan al arbitrio de cada cual. A quienes les acucia demasiado el prurito familiar, el filósofo invita a adoptar el hijo de otros y concluye que de esa manera conocerá el placer de escoger al individuo que más conviene a nuestros fantasmas genéticos. De la misma manera, el aspirante a filósofo se mantendrá lo más lejos posible de las pasiones que dominan el cuerpo y el alma para producir luego importantes turbaciones, como la envidia, los celos o el resentimiento. El otro no es la medida de uno mismo. Se trata de apuntar a objetivos más elevados. En términos de ideal, el otro vale menos que un objetivo elevado como la vida feliz. Demócrito define así el ideal: pasar la vida de la manera más feliz y menos taciturna posible, sin medirse con el otro, sino siempre con este ideal como patrón. 9. Y después reír. No temer a nada ni a nadie, ni a los dioses ni a los señores, no emprender ninguna tarea que esté por encima de sus fuerzas y de sus medios, conocer sus límites y apuntar a lo realizable, no perder el alma en placeres cuya satisfacción entraña con seguridad insatisfacción, desear el placer de la comunidad feliz consigo misma, no procrear ni engendrar, no comprometerse nunca en los asuntos de la ciudad, no dejarse dominar por las pasiones y las pulsiones que desequilibran, no desear más de lo que se tiene, ni hundirse en el deseo imposible de satisfacer, acceder a las alegrías que ofrece la existencia en la medida en que aumenten la adhesión al propio ser, definir lo útil y lo perjudicial mediante la satisfacción y el malestar, esforzarse en expulsar de sí las penas rebeldes, tender a la alegría. He aquí las reglas de uso de un hedonismo que propone un placer delicado, sutil, elegante, el placer supremo de la autonomía, en el sentido etimológico del término. Entonces puede hacer su aparición la risa, la gran risa liberadora de quien comprende que la alegría llama a la adhesión a la realidad, a la celebración del cuerpo, al amor a lo vivo, inmanente y concreto, a la pasión por este mundo, el único. En el teatro de Demócrito, las jóvenes vírgenes ríen, también ríen las viejas, los filósofos y los cargadores, los panaderos y sus panecillos, los apicultores y su miel para embalsamar. La risa de los niños y de los esclavos, del filósofo que encarna la antítesis de Heráclito, quien se dice respondía con lágrimas al espectáculo del mundo. La iconografía occidental ha opuesto en abundancia la risa de Demócrito, el poeta de escritura clara, al llanto de Heráclito, el atrabiliario, al que llamaban el oscuro, y de Diógenes de Sirope a Friedrich Nietzsche, de Aristipo de Cirene a Michel Foucault,
encontramos como rasgo común a los materialistas, hedonistas y otros grandes subversivos de la historia de las ideas esa capacidad de reírse del mundo tal como es. Solo ríen los que se toman el mundo en serio, precisamente porque lo toman en serio. Cuidémonos como de la peste de los filósofos incapaces de reír.